Álgebra, rama de las matemáticas que trata a las cantidades de manera general. Incluyen incógnitas o valores desconocidos. Suele ser parte de las matemáticas que estudia la cantidad considerada en general y representada por letras u otros signos. De igual forma se encuentran también las expresiones algebraicas. Se conoce así a la combinación de números reales, constantes y literales o letras variables que representan cantidades mediante operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, etc. Por ejemplo, 3a más 2b menos 5 suele ser una expresión algebraica, o 3a más b suele ser una expresión algebraica. También se encuentran los términos algebraicos, que es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad a todo término algebraico. Se le denomina monomio y consta de tres partes: coeficiente, base y exponente. Ejemplo, menos 8y a la cúbica. El coeficiente sería el menos 8, la base sería la y el exponente la 3, que sería la cúbica. Otro ejemplo sería un tercio mnx, que la coeficiente sería un tercio y la base sería mn y la exponente x. De igual forma podemos encontrar los términos semejantes, que sería dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a la misma base. Por ejemplo, menos 7 con 4b sería igual a menos 7b más 4b, que sería igual a menos 3b. Álgebra en educación primaria. Se propone álgebra como uno de los 5 bloques del contenido, junto con números, operaciones, geometría, medida, análisis de datos y probabilidad, con la particularidad de que este bloque se debe desarrollar no solo en los niveles de enseñanza de secundaria, sino incluso desde preescolar. En el álgebra escolar se incluye el estudio de patrones, números algebraicos, geometrías y de cualquier otro tipo, las funciones y la capacidad de analizar situaciones con la ayuda de símbolos. El concepto de función es una de las principales ideas de las matemáticas. Por ello se considera que es necesario y posible iniciar su utilización y el estudio en el tercer siglo de primaria, formando parte de la nueva visión del razonamiento algebraico, en lugar de retrasarla a los niveles de secundaria. Pero el estudio de las funciones deberá centrarse en indagar relaciones en el contexto significativos para los alumnos, usando diversos métodos de representación para analizar dichas relaciones. El razonamiento algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas, a medida de que se desarrolla en el razonamiento. Se va regresando en el uso del lenguaje y el símbolo necesario para apoyar y comunicar el razonamiento algebraico, especialmente en las ecuaciones, las variables y las funciones. Algunas características del razonamiento algebraico que son sencillas de adquirir por los niños y por lo tanto deben conocer los maestros en formación son: 1. Los patrones existen y aparecen de manera natural en las matemáticas. Pueden ser reconocidos, ampliados o generalizados en el mismo patrón, que se puede encontrar en muchas formas diferentes. Los patrones se encuentran en situaciones físicas, geométricas y numéricas. 2. Podemos ser más eficaces al expresar la generalización de patrones y relaciones usando símbolos. 3. Las variables son símbolos que se ponen en lugar de números o de un cierto rango de números. 4. Las funciones son relaciones o reglas que asocian los elementos de un conjunto con los de otros, de manera que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno o solo. Uno del segundo conjunto se puede expresar en contextos reales mediante gráficas, fórmulas, tablas o enunciados. Álgebra como instrumento de modelización matemática. Es considerado como una manipulación de letras que representa números no especificados. Aritmética generalizada.
Son los mismos números, operaciones sobre números y relaciones entre los números. La diferencia entre ambas partes de matemáticas son diferencias en cuanto a la generalidad de las afirmaciones que se hacen. La aritmética trata como números específicos expresados mediante los números habituales o mediante expresiones numéricas en las que los números se combinan con símbolos de expresiones aritméticas. El álgebra trata como números no especificados, como incógnitas y variables, que son representados por letras como x, y, t, v, o bien expresiones como variables, como 3x menos 5. La generalización se aplica a todas las situaciones que se pueden modelizar en términos matemáticos, por lo que el lenguaje algebraico está presente en mayor o menor grado como herramienta del trabajo en todas las ramas de matemáticas. Diferentes clases de signos. Para representar una situación podemos utilizar diferentes tipos de signos. Por ejemplo, podemos utilizar gestos, dibujos o iconos que parezcan a los objetos o a la situación que queremos representar, o bien palabras o símbolos convencionales que no tengan ningún parecido con el objeto representado. Una manera de clasificarlos es la siguiente. 1. Que es el icono. Se trata de un signo que tiene relación con la física, con el objeto que se representa. 2. Índice. Se trata de un signo que permite dirigir la atención sobre un objeto. Por ejemplo, una señal prohibido gira a la derecha. Y por último, que es la 3, es el símbolo. Se trata de un signo cuya relación con el objeto se determina por una convención. Hay muchas investigaciones realizadas sobre los sistemas de signos que se utilizan en matemáticas. Estas investigaciones han matizado y desarrollado la clasificación anterior. Entre dichas investigaciones hay que destacar las que señalan la necesidad de introducir en la didáctica de matemáticas el concepto de la función semiótica, que tiene su origen en los trabajos de semiótica. Las variables y sus usos. Una variable es un símbolo, habitualmente una letra, que puede ponerse en lugar de cualquier elemento de conjunto, sean números u objetos. Encontramos cuatro usos principales de la variable en matemáticas. Las variables como incógnitas, cuando se usan para representar números u otros objetos, uno de cuyos valores posibles hace verdadera una expresión. La incógnita interviene como un objeto matemático desconocido que se manipula como si fuera conocido. La variable como indeterminadas o expresión de patrones generales. Es el caso cuando el variable se usa en enunciados que son ciertos para todos los números o elementos de conjunto que se trate. La variable como constante o parámetro es el caso de la letra en la fórmula de la función de proporcionalidad y igual a ax. En un primer momento se ha de considerar que la letra a no varía y que solo lo hacen de manera conjunta la x y la y. La variable para expresar cantidades que varía conjuntamente. La relación de la dependencia entre variables ocurre cuando el cambio en una variable determina el cambio en la otra.